al emperador. Solo había una forma, dijo, de castigar al emperador, y el oficial podía esperar una espléndida recompensa. Fue un error fatal. El oficial traicionó a Epicaris, se lo dijo a Nerón y este buscó venganza. Exigió los nombres de los conspiradores. Epicaris se negó a dárselos. Nerón se encolerizó, la amenazó e hizo otras cosas peores. Suponiendo que el cuerpo de una mujer no podía soportar mayores dolores, ordenó que la desmembraran. Pero ni el látigo ni el fuego pudieron quebrantar su voluntad de hierro. Ni siquiera traicionó a sus compañeros de conspiración cuando el segundo día la arrastraron con las extremidades dislocadas. Así, esta libertad eclipsó a hombres nacidos libres, patricios y senadores. A la mañana siguiente, Epicaris se ató un lazo al cuello y puso fin a su vida. Con los conspiradores aún en libertad, Nerón dobló su guardia y desató un reinado de terror. Innumerables personas, algunas inocentes, otras culpables, se vieron afectadas por la furia vengativa del emperador. Séneca fue una de ellas. Con exiguas pruebas, su antiguo alumno envió a un oficial para que exigiera al filósofo que se suicidara. Séneca abrazó a su mujer y amablemente le suplicó que siguiera viviendo y mitigara su pena, pero ella decidió morir con él. Con un solo golpe de la hoja se cortaron las venas. Séneca, endurecido por la vida frugal, no sangraba con facilidad. Se cortó las venas de las rodillas y los muslos, pero ni así moría. Le pidió a su médico que le administrara una pócima de cicuta. La bebió en vano. Por fin, le llevaron al baño, donde se asfixió con el vapor. Pocos filósofos han alcanzado unas cotas de poder tan altas. Pocos también han pagado un precio tan elevado. Las acciones de Séneca no estuvieron a la altura de sus ideales, pero él esperaba que la historia le juzgara bien. El hombre que solo tiene en consideración a su generación ha nacido para unos pocos. Después de él habrá miles y miles de personas. Tenlo en cuenta. Si la virtud trae consigo la fama, nuestra reputación sobrevivirá. La posteridad juzgará sin malicia y honrará nuestra memoria. Mientras Séneca se estaba desangrando, los malvados quedaron solos gobernando Roma. Mientras Roma estaba sitiada por su propio gobernante, los súbditos más lejanos del imperio de nuevo se estaban impacientando bajo el mandato de Roma. Esta vez en la provincia de Palestina. Tras 77 años de sometimiento, la región estaba sumida en el caos. Los bandidos merodeaban por el campo y los terroristas judíos empezaban a atacar a la gente que colaboraba con Roma. Gente como Josefo, un adinerado sacerdote judío que temía por su vida. Esos criminales mataban a hombres a plena luz del día en el centro de la ciudad. Especialmente durante los festejos, se mezclaban con la muchedumbre ocultando pequeñas dagas bajo la ropa y utilizándolas para apuñalar a sus enemigos. Todos los días moría mucha gente y el terror asolaba la ciudad. Bastaba una chispa para que en Palestina estallara una revuelta. Esa chispa llegó en el año 66. Alguien vació un orinal delante de una sinagoga profanando el santo lugar. Los judíos se sintieron ultrajados y empezaron los disturbios.
Durante la refriega, algunos judíos insultaron al gobernador romano, un hombre llamado Floro. Furioso, Floro llevó a los líderes judíos ante el tribunal. Fue un momento fundamental en la vida de Josefo y en la de otros que se debatían entre la cooperación con Roma y su herencia judía. Floro exigió que los líderes judíos le entregaran a los alborotadores. Estos se negaron, afirmando que no podían identificar a los culpables o a los inocentes. Floro, dijeron, debía perdonar a los canallas por el bien de toda la ciudad. Provocado aún más por el insolente discurso, Floro ordenó a los soldados que saquearan el mercado y mataran a todos los allí presentes. Incluso ciudadanos prominentes fueron conducidos ante Floro, quien ordenó que los azotaran y los crucificaran. Floro llevó a cabo una matanza a gran escala en las calles de Jerusalén. Y su brutalidad y crueldad llegaron a un punto en el que el mismo Josefo, al menos así nos lo cuenta, decidió que en esas circunstancias no podía hacer otra cosa que aceptar su puesto como líder de los judíos. En cuestión de meses, el ex sacerdote estaba encabezando una rebelión judía a gran escala, enfrentándose a un ejército romano curtido en 1000 batallas que iba avanzando por su tierra. De un extremo de Galilea al otro, nos cuenta Josefo, se vivía una orgía de fuego y derramamiento de sangre. Con el tiempo, Josefo y sus asediadas tropas se refugiaron en la amurallada ciudad de Jotapata. Los romanos la rodearon. 47 días después, justo antes del amanecer, los soldados romanos escalaron los altos muros de la ciudad. Mientras los judíos dormían, las tropas romanas ocuparon la ciudad. Murieron 40.000 judíos. Josefo y 40 hombres huyeron hasta una cueva secreta. No había salida. Y prefiriendo la muerte antes que rendirse, sus seguidores se prepararon para el suicidio. Pero Josefo alegó que la ley judía prohibía el suicidio. Confiando en Dios, arriesgué la vida en una jugada fatídica. Ya que esperamos morir, les dije, echémoslo a suertes y asignemos nuestra muerte entre nosotros. Aquel que saque el primer fragmento de loza perecerá a manos del siguiente y así sucesivamente. De esa forma nadie se suicidará. Mis hombres se dejaron convencer y yo participé junto con los demás. Cada uno murió cuando le tocó. Muy pronto, por casualidad o por la voluntad de Dios, quedé yo solo con un hombre. Y ansioso por evitar la suerte de la lotería, le convencí para que yo siguiera con vida. Josefo nos cuenta esta historia. Uno diría que, en cierto modo, contarla sería embarazoso, humillante y autodestructivo. ¿Por qué la cuenta? No creo que nadie haya llegado a una explicación adecuada de la mente de Josefo. Podríamos hablar de complejo de culpabilidad, etc. Pero es posible que haya una explicación más sencilla. Principalmente que él y nadie más sobreviviera al asedio de Jotapata podría ser motivo de considerable hostilidad para los judíos, por lo que necesitaba una explicación coherente. La explicación tuvo lugar pocas horas después. Cuando Josefo salió de la cueva, fue llevado ante Vespasiano, el victorioso general romano. Josefo estaba seguro de que le esperaba la muerte o la esclavitud. Pero su astucia no le abandonó. Los profetas romanos habían predicho que un nuevo líder mundial emergería de Oriente. Josefo declaró que Vespasiano era ese hombre. Confundido, Vespasiano dejó que Josefo siguiera con vida. Pero cuando el ejército romano se preparaba para el ataque final, los acontecimientos de Roma pusieron bruscamente fin a la campaña, y en el Palacio Imperial reinó el pánico.
El biógrafo de Nerón nos informa de que el reino de terror del emperador había llegado demasiado lejos. Y en el año 68, la predicción de Josefo iba a ser una realidad. Nerón estaba perdiendo el control. Tras haber soportado a un emperador tan imprevisible durante casi 14 años, por fin el mundo se deshizo de él. La sublevación empezó en los territorios del norte. Nerón había intentado purgar los mandos del ejército, pero las tropas de 2 provincias se rebelaron y empezaron su marcha hacia la capital. Cuando Nerón se enteró de la sublevación, se derrumbó y se quedó echado en el suelo, aturdido y en completo silencio. Cuando le dijeron que otras tropas también habían desertado, rompió los despachos e intentó convencer a sus oficiales para que huyeran con él. Algunos le dieron la espalda y otros se negaron abiertamente. Los senadores también le dieron la espalda a Nerón. Le declararon enemigo público, diciendo que permitirían que lo mataran impunemente. Aterrorizado, el emperador huyó al campo con los pocos esclavos que le quedaban. A pesar de ir descalzo y ataviado solo con una túnica, cogió una capa pluvial y galopó hasta una vieja villa. Mientras esperaba que los sirvientes le preparasen una entrada secreta, limpió la desgarrada capa de espinos y luego entró arrastrándose. Les ordenó que cavaran su tumba. Sollozando mientras hablaba, murmuraba una y otra vez: «Conmigo muere un artista». Con la ayuda de su secretario, se clavó la hoja de hierro en la garganta. La dinastía de Augusto se había extinguido. El imperio se había quedado sin timón. Cuando estaba a punto de finalizar el año 68, generales rivales iniciaron su marcha hacia la capital. La guerra civil acechaba Roma.